Bonjour, ça va? Buenos días. Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas basadas en los Evangelios. ¿Recordáis que la semana pasada hablábamos acerca de la higuera que Jesús maldijo y quedó totalmente seca? Tras ese incidente donde Jesús aprovecha para hablar de la oración, que era una reflexión muy interesante que les hace a los discípulos, Jesús sigue avanzando y va hacia Jerusalén a estar ese día también en el templo. Y una vez llega al templo ocurre la segunda purificación del templo. La primera es al inicio de su ministerio, la comenta solo Juan, y en este caso la van a comentar solo Mateo y Marcos. Vamos a basarnos en el texto de Marcos, en Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 18, y dice así: Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: Mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones, como vosotros la habéis convertido. Jesús va al centro de la adoración en ese día de la Pascua, que era el templo, y se encuentra con una escena que verdaderamente le hace hervir la sangre. Y es que el templo se había convertido poco menos que en un mercado. El templo, para que os hagáis una idea, tenía varias partes. La primera era el atrio de los gentiles. Posteriormente a ello estaba el atrio de las mujeres, donde ya los gentiles no podían pasar. Después estaba el de los judíos, donde tampoco podían pasar las mujeres. Y después ya estaba el de los sacerdotes y por último estaba el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote. El mercadito que se formaba se hacía justo en el atrio de los gentiles al inicio. Y aquello debía ser un jolgorio y un estruendo verdaderamente terrible. Porque lo que ocurría ahí es que la gente tenía que pagar el impuesto del templo y comprar pues los animales que tenían que sacrificar, y solo se podía utilizar la moneda del templo. Con lo cual los cambistas hacían su agosto, cobrando entre un 10 o un 15% de intereses por los cambios. Ahí los sacerdotes, lógicamente, se llevan un porcentaje también importante, e imaginar también a todos aquellos que vendían palomas, porque no todo el mundo podía permitirse comprar un cordero. Entonces los más pobres compraban palomas, pues allí estaban también aquellos que las vendían y hacían también pues su agosto. Y los sacerdotes cobraban también de dejar esos puestos instalarse ahí. Aquello era un mercado, nunca mejor dicho, y eso, como decíamos, le hizo indignarse tremendamente a Jesús. Su casa era una casa de oración y no un mercado lo que se había convertido aquello. Entonces nos comenta el relato que Jesús entró y empezó a expulsarlos a todos. Empezó a volcar las mesas, empezó a volcar las sillas. Debió ser una escena verdaderamente impresionante, pero nadie se enfrentó a él. Nadie se enfrentó a él. Es interesante entonces ahora entender por qué Jesús hace lo de la higuera. La higuera en realidad estaba representando al servicio del templo, estaba representando a los sacerdotes que ministraban en él. Eran gente que aparentemente servían a Dios, pero que estaban corrompidos por dentro. Era gente verdaderamente que no daba frutos. Era gente que aparentaba nada más. Y Jesús, con la parábola de la higuera, quería escenificar lo que estaba ocurriendo en realidad con esta religión que se estaba pervirtiendo totalmente en Israel. Jesús tira todo y nos dice además que no consentía que nadie atravesara el templo llevando consigo utensilios. Qué interesante. Primero derriba todo, tira a todos y luego no deja que pase nadie llevando ningún utensilio. ¿Os habéis pensado os habéis parado a pensar alguna vez en el símil que esto tiene para nuestra vida espiritual? ¿Sabéis que para dejar que Jesús actúe en nuestra vida, primero tiene que limpiarla?
Nos gustaría que de verdad Jesús entrara en nuestra vida y empezara a mover y a cambiar todas aquellas cosas que no funcionan, que no están en el sitio que tienen que estar. A veces pedimos a Jesús que nos ayude, que nos dirija, que nos cuide, pero verdaderamente nuestra vida está suficientemente ordenada con Él. Él la ha ordenado de manera que podamos ir cogidos de su mano. Después de la pandemia, subimos al huertecito que tenemos en un pueblo, al cual no habíamos ido pues durante casi 3 meses. Y cuando llegamos allí, verdaderamente nos quedamos desolados, porque las hierbas eran tan altas casi como nosotros. Aquello prácticamente parecía la selva amazónica. No se podía hacer nada, no se podía sembrar nada. Y hubo que remangarse, coger la azada y empezar a limpiar todo el campo. Y es lo que Jesús quiere hacer con tu vida y con la mía. Quiere que le dejemos entrar en ella y poner en orden todas aquellas cosas que no lo están. Quitar de nosotros todas aquellas cosas que nos impiden acercarnos a Jesús. Apartar todo aquello que nos aleja de Él. Queremos estar con Él. Pero la pregunta es, ¿queremos que ordene nuestra vida? Y hay un segundo paso que Jesús hace. Dice que impide que nada entre. Actúa de filtro. Porque no se trata solo de que Jesús limpie nuestra vida. Se trata a partir de ese momento que nada entre en nuestra vida, que no sea autorizado por Él. Verdaderamente, si nosotros nos ponemos en sus manos, es extraordinario pensar que a partir de ese momento todo lo vamos a hacer en colaboración con Él. Jesús quiere ordenar nuestra vida para que no hayan impedimentos para que esa relación entre Él y nosotros sea lo más fluida posible. Jesús lo hace por nuestro bien, porque sabe que es la mejor manera de ayudarnos. Limpiarlo todo. Y después impedir que nada entre. Limpiamos el huerto. Pero después hubo que seguir yendo ahí, semana tras semana, para impedir que las hierbas siguieran creciendo, porque si no hubiera vuelto el huerto a estar como estaba. Jesús limpia, Jesús luego impide, pero hay una cosa que me encanta, que no comenta el Evangelio de Marcos, pero sí que lo hace Mateo. Después de esto que hace Jesús, nos dice Mateo capítulo 21, versículo 14, y en el templo entonces se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Y los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía ahí, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se enojaron y dijeron, ¿no oyes lo que estos dicen? Marcos además añade que estuvieron pensando cómo hacer para matarlo. Jesús limpia. Jesús luego impide que entre nada. Y Jesús luego realiza el milagro. Empieza a curar. Empieza a sanar. Y se empiezan a oír alabanzas. Se empieza a oír el jolgorio. Se empieza a oír la alegría de aquellos que están curados. Se empieza a oír la alegría de aquellos que están viendo aquella escena. Pero si todo el templo hubiera estado en marcha con todo aquel jolgorio, difícilmente Jesús hubiera podido luego hacer lo que hizo. Primero, limpia nuestra vida, necesita limpiar nuestra vida, para que los milagros se produzcan en ella. Porque ¿sabéis lo que ocurre? Estamos tan atareados haciendo otras cosas que cuando Jesús actúa en nuestra vida y hace milagros, no nos damos cuenta. Porque a veces pensamos que los milagros tienen que ser grandes manifestaciones. No. Dios se manifiesta en nosotros en las cosas pequeñas también. Pero tenemos que estar preparados para entenderlas, para verlas, para discernirlas y para saber que el Señor nos está dirigiendo. Y eso solo puede ser hecho cuando limpia nuestra vida. Y cuando está con nosotros cada día para impedir que todas esas cosas nuevamente que Él tiró entren y nos aparten otra vez de Él. Los sacerdotes se enfadaron. Es más, quisieron quitar la vida a Jesús, pensaron cómo hacerlo, ya lo habían decidido, pero ahora mucho más, porque la gente estaba extasiada, Jesús estaba curando, Jesús estaba sanando, la gente estaba alabando. Y es lo que Jesús quiere hacer con nuestras vidas, limpiarlas y producir milagros.
para que verdaderamente tengamos esa paz, para que verdaderamente sepamos por dónde debemos orientar nuestras vidas. ¿Y cuántas veces paramos a alabarlo, a darle gracias por lo que está haciendo? Porque nos gusta pedir, pedir y pedir, pero ¿cuántas veces agradecemos, agradecemos y agradecemos? Dice que además alabaron los niños, los jóvenes. Es extraordinaria esta idea, que fueron los muchachos los que alabaron. Y los barbudos, los hombres mayores, se enfadaban por esto que ocurría. ¿Cuántas veces tenemos tiempo para agradecer a Dios por lo que ha hecho y por lo que va a hacer en nuestra vida? Es un relato cortito, pero es un relato muy interesante. Jesús quiere limpiar nuestras vidas, pero solo puede hacerlo si le dejamos entrar. Él quiere entrar, arreglarlo todo y llevarnos de la mano para encaminarnos, para mostrarnos por dónde andar, para que veamos lo que está haciendo y va a hacer en nosotros y para que haya una comunión tan íntima, que sea tan extraordinaria, que nos lleve hasta el reino de los cielos. Que el Señor os bendiga en el día de hoy. Muchas bendiciones. Yo, si os parece, voy a seguir estudiando, porque aunque el relato es corto, es maravilloso. Y por favor, poned vuestros comentarios. Y si creéis que es interesante, darle también al like, de me gusta, porque eso ayuda a que el vídeo llegue a más personas también. Lo dicho, que el Señor os bendiga.